tardes o noches, dependiendo de la hora que lo veas. Espero que hayas disfrutado tu fin de semana, que hayas disfrutado a tu familia, pero sobre todo que tú y tu familia gocen de buena salud. ¿Ok? Pues bien, ya terminamos el bloque uno con todas las asignaturas. No hemos terminado con todas los contenidos del bloque uno, sin embargo le vamos a dar continuidad a esos contenidos que todavía por ahí nos quedan, pero vamos a empezar con otros nuevos que obviamente nos marca el bloque 2. Y bien, vamos a comenzar con esta clase. Como tú te diste cuenta, el día viernes fue 20 de noviembre. El 20 de noviembre de 1910 fue la Revolución Mexicana. Ojo, no confundas la independencia y la revolución. Son dos cosas diferentes y ocurrieron un siglo después. Acuérdate que un siglo son 100 años, ¿va? Y precisamente la Revolución Mexicana estuvo marcada de muchos detonantes, de muchas razones por las cuales algunas personas buscaban un mejor estilo de vida, pero sobre todo más que el estilo de vida, perdón, buscaban la igualdad ante la ley. Y precisamente esto es lo que ha imperado en nuestro país. No es de ahorita, porque ahorita todo está presente. Sino toda nuestra historia ha estado plagada de injusticias, no nada más de nuestro país, de muchos otros países, pero sin embargo nos vamos a centrar en el nuestro, ¿va? Y para abordar lo de la Revolución Mexicana, cabe señalar que no solamente hubo esa revolución, y precisamente es el tema de hoy. El tema de hoy es la Revolución de Ayutla. Un paréntesis antes de iniciar. ¿Tú has jugado videojuegos de pelea de Street Fighter, The King of Fighters? De ese tipo de juegos, eh, ambiente, bueno, sí ambiente, esta clase. ¿Por qué? Bueno, pues porque si te das cuenta en toda nuestra historia, la mayor parte de los conflictos se han solucionado a puro guamazo, puro pistolazo, puro plomazo, a pura bala fría se dan. Entonces, pues, como somos bien bélicos, mejor, qué mejor representación, ¿no? Y bueno, si tú lo quieres copiar así, adelante. Si no, solamente copiar las ideas y que te quede claro lo que ocurrió. Ojo, tienes que copiar todo, porque luego me andan preguntando en el examen. Pero bueno, vamos a comenzar. Este hecho histórico se llamó la Revolución de Ayutla. Vamos a ver unos antecedentes antes de comenzar con este tema. ¿Recuerdas que habíamos estado abordando algo acerca del siglo XIX? El siglo XIX comprende de 1800 a 1899. En este periodo hubo un montón de cosas que ocurrieron en el país, las cuales detonaron otras vertientes, las cuales mejoraron sustantivamente, mejoraron las condiciones del país. Sin embargo, acuérdate que también se querían aprovechar de nosotros. El caso como Francia y Estados Unidos. Bien, precisamente uno de estos temas fue la independencia. La independencia fue algo que marcó un principio y un antes y un después. ¿Sale? La independencia de México marcó un antes y un después porque, si recuerdas, había muchas injusticias antes, había esclavitud, de México buscó luchar contra las desigualdades, sobre todo de las personas más necesitadas. Y a raíz de esta guerra, recuerda que el país quedó en ruinas, hubo muchas muertes, Hacienda Pública no tenía dinero para reparar los daños ni para dar trabajo a las personas. Hacienda Pública ya lo mencioné, las personas que se dedicaban al campo no tenían recursos, apenas, a duras penas subsistían, había hambruna, no, fue un total relajo. Después de ahí ya vino la independencia de Texas. Perdón, antes de eso vinieron problemas entre federalistas y centralistas que se relacionan estrechamente con esto. Vino la independencia de Estados Unidos, la independencia de Texas, la invasión francesa, y bueno, pues nuestro país iba así, estaba así todo hecho
Y todavía le llegan y le dan como puñetazos. Entonces, estábamos por los suelos, ¿va? Y después, como que vino una evolución, vino una mejora. Pero esa mejora se debió a que los grupos políticos buscaban estar en el poder. Y si te acuerdas, cuando invadieron a Francia, cuando invadió Francia, perdón, a nuestro país, el presidente que estaba en ese entonces era Antonio López de Santa Anna, que va a tener mucho que ver en esto. Y bien, vamos a comenzar. La revolución de Ayutla, ¿por qué se llama revolución de Ayutla? Pues bien, porque sus comienzos fueron en Ayutla, en Guerrero. ¿Sale? Si no estoy mal, fue en Ayutla, en Guerrero. Y si te das cuenta, está representado por dos personajes: los liberales por el blanco y los conservadores por el naranja. Pues bien, no vamos a llamarlos por sus nombres de videojuegos, sino que vamos a asignarles un nombre específico. Este señor se llamó José María Luis Mora y era uno de los, por así decirlo, de los líderes de los liberales. Y este señor se llamó Lucas Alamán. Este señor era un viejo lobo de mar y pertenecía al bloque de los conservadores. ¿A qué me refiero con viejo lobo de mar? Bueno, pues a que él ya sabía muchas mañas, por así llamarlo, de la política. Bien, ¿cómo inició todo esto? Empezó porque a mediados del siglo XIX vimos todo lo que te comenté hace un rato de la invasión francesa. La independencia ocurrió a mediados, ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra. Ellos se llamaban caciques. Los caciques generalmente eran exmilitares, eran hacendados y políticos, los cuales se apropiaban de las tierras y aprovechando su nivel, ahora sí que socioeconómico, se aprovechaban de las personas y casi eran esclavas de estos caciques. Entonces, ya te darás cuenta que empezó como que, a ver, ¿por qué ellos sí, por qué nosotros no? Bien, la mayoría de las personas, ojo, aquí esto se va a repetir desde la independencia, no tenían acceso a la educación y carecían de recursos para invertir en actividades productivas. Es decir, venían arrastrando desde la independencia que no tenían dinero, no tenían recursos para subsistir y para sembrar, principalmente porque esa era la actividad más predominante en nuestro territorio. En 1853, ya cuando Santa Anna había ocupado el puesto presidencial 10 veces, 10 condenadas veces, se decidió retirarse. Dijo, ya me duele el coxis, ya me voy mejor. Y se fue sobándose el coxis. ¿Por qué? Porque ya había gobernado mucho tiempo. Pero el bloque de los conservadores no hemos aclarado qué es esto. Bueno, te escribo esto y después te doy a conocer lo que buscaba cada bloque, ¿sale? Los conservadores lo convencieron de que se reeligiera de nuevo y de esta manera otra vez gobernar. Pero ¿por qué querían que gobernara? ¿Por qué buscaban que Santa Anna? Además de que tenía experiencia, él ya tenía como que muchos conocidos en la política y podía mover sus influencias a su favor. Y te voy a mostrar lo que buscaban ambos bloques, ¿sale? Tenían estas características. Pues bien, la forma de gobierno, para empezar. Los liberales buscaban una república gobernada por una persona mexicana. Ojo aquí, ojo, mucho ojo. Y los conservadores buscaban una monarquía. Una monarquía es donde alguien manda y no te preguntan si quieres o no. No puedes votar por tu gobernante. Ellos se eligen de generación en generación o entre ellos. No hay un poder del pueblo, ¿sale? Se gobernaba, o ellos querían que gobernara alguien de la monarquía o de la realeza europea, o un poder centralista. ¿Qué es esto centralista? Que haya solo como un mandatario
el cual ordena a los demás y los demás no digan nada, no lo cuestionen acerca de las decisiones. Por lo tanto, pues tenía desventajas, porque ellos no podían decidir, bueno, las personas no podían decidir sobre su país. Sus principales objetivos, ¿cuáles eran? Bien, los liberales querían desamortizar. ¿Qué es desamortizar? Pues bien, despojar de sus, como ahora sí como que de sus pertenencias a la iglesia. Obviamente no van a ir a la iglesia y le van a quitar su ropa al padrecito, no, eso no, sino a sus bienes materiales, ¿sale? Desamortizar es quitarle sus bienes materiales y como que, por así decirlo, venderlos para generar más riqueza en nuestro país. Por otro lado, los conservadores prohibían, aquí algo muy controversial es que prohibían la existencia de otra religión. Es decir, acá sí te daban como que esa libertad de elegir la religión que tú quisieras. Pero acá te decían, no, la católica es la única, ¿sale? Y además aquí buscaban igualdad ante la ley. Acá no. Acá buscaban que los ricos siguieran siendo ricos y los pobres siguieran siendo pobres. Mientras que acá no. Acá, o por ejemplo, un alto mando y una persona que es campesina. El alto mando o la persona campesina, no sé, le da una patada a un perrito. Pero como el alto mando pues tiene poder, no le hace nada, mientras que al campesino lo llevan a la cárcel. No, ellos buscaban igualdad, que si le pegabas al perrito, seas el presidente o no seas el presidente, seas igual, te juzguen por los mismos cargos, ¿sale? Por lo tanto, las propuestas que hacían era cambios en la educación, libertad de expresión. Aquí, mucho ojo, ahorita les explico por qué. Y establecimiento del registro civil, ya que hasta ese entonces sí había como que alguien que registraba a las personas que nacían o que morían. Sin embargo, había la problemática de que no todas las personas podían ir a un registro o a una instancia en donde decir, nació mi hijo, no, murió mi esposo, no sé. Por lo tanto, no tenían una contabilidad exacta acerca de las defunciones o de los nacimientos. Sin embargo, acá ellos buscaban, ¿por qué querían a Santa Ana? Porque él ya se sabía el caminito, él ya sabía por dónde irse. Él decía, pues, ahora sí que él ya sabía de qué lado más que la iguana. Entonces, pues, como ya la veían fácil con Santa Ana, por eso lo querían. Ellos buscaban mantener los privilegios de la iglesia, del ejército y de los terratenientes. Ellos eran como que los que tenían todo el poder y no querían quitárselos. Sin embargo, acá sí. Y además ellos no daban libertad de expresión. Ahorita te vas a dar cuenta cómo. Bien, lo vas a copiar. Si quieres pausa el video y ahorita continuamos. Además de que ya se había reelegido y de que lo buscaron de nuevo, él en su mandato, o sea que él tenía todo el poder, básicamente. Eliminó muchos derechos y libertades de las personas, así como la persecución de quienes lo criticaban. Es como si, no sé, como si me dijeran, es que el maestro Carlos está re feo. Sí, estoy re feo. Está bien horrible, parece un monstruo. Y yo dije, a ver, ¿quién me dijo eso? Agarrara mi pistola y ¡pam! Un plomazo, pura bala fría le daba. Eso es perseguir a los que no coincidían con mi ideología. Porque yo si dijera es que estoy bien guapo y él me decía que no, lo mataba. Así era Santa Ana. Clausuró el Congreso además de eso. ¿Qué es clausurar el Congreso? Pues que ya no dejaba que las personas o los representantes de los estados opinaran con respecto a las decisiones que él tomaba. Por esta razón, pues él tenía todo el poder. Y él, como era bien humilde, así, súper humilde, se autonombró Alteza Serenísima. Y se otorgó poder ilimitado. Imagínense que, que qué buena onda por un lado, porque él tenía todo el poder, pero qué feo, ¿no? Porque él tenía, en sus manos estaba todo el pueblo de México, pero él decía, no, yo soy su Alteza Serenísima. ¿Y qué es una Alteza Serenísima? Esto se deriva o viene de Europa,
son los hijos de los reyes. Él se consideraba el muy, como que acá bien poderoso, bien, bien fuerte en cuanto al poder. Por lo tanto, se autonombró así y se dio poder ilimitado, lo cual le dio libertad de hacer y deshacer, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió allí? Había un bloque que se llamaban liberales. Santa Anna pertenecía a los conservadores. Acuérdate que Lucas Alamán fue su principal representante y José María Luis Mora fue el principal representante de los liberales. Había un bloque, había un grupito como en la Independencia, el cual se conformaba por Juan Álvarez. Si has escuchado, algunas calles se llaman Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal. Estos eran del bloque liberal. Se organizaron para derrocar al gobierno de Santa Anna, como en la Independencia, así, igualito. No dijeron, es que tú estás haciendo esto y no respetas derechos, le sacaron la lista. Así como cuando su mamá se enoja y le saca, es que tú hiciste esto, es que el otro, y le saca la lista, ¿vale? Así, igualito. No es cierto, no se crea. Y después, ¿te acuerdas que se reunían a escondidas en un club de lectura? Pues ellos no decían ni que era un club de lectura, ellos se reunían en Ayutla Guerrero, como ya te comentaba, y proclamaron el Plan de Ayutla en 1854, casi a mediados del siglo XIX, en el cual desconocían al gobierno de Santa Anna y se levantaban o lo manifestaban por medio de las armas. Otra vez, ahí vamos a los líos, a los conflictos, a los problemas. Nos éramos bien bélicos, ¿verdad? Híjole. ¿Y qué decía el plan de Ayutla? Pues bien, decía que todo aquel que se opusiera al plan sería tratado como enemigo de la independencia nacional. O sea, si tú decías, es que ¿por qué están haciendo esto? No, ya eres enemigo, mátelo. Así era. Y convocaba la formación de un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente era aquel que tomaba decisiones con respecto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y después de esto vino otro proceso, o de aquí de los liberales se derivó la elección de Benito Juárez. Benito Juárez fue un liberal, perdón, se me trabó la lengua. Fue un liberal el cual trajo muchos beneficios al país, pero no todo es como lo pintan. Sin embargo, eso lo vamos a ver la próxima clase. Te voy a dejar la tarea en Classroom para que la realices. Bueno, continuamos con la siguiente asignatura.